Vamos a abrir nuestras Biblias en Nahum, capítulo 2. Nahum, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 3 al 9 para empezar. Abarcaremos hasta el final del capítulo 2, pero en esta primera lectura vamos a leer desde el versículo 3 al verso 9. Nahum, capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y su suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El Señor ha revelado e inspirado su palabra con tal exactitud y certeza que nos muestra sin lugar a dudas que la Escritura viene del mismo corazón de Dios. Mira por favor lo que dice el Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Mira ahora el Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, es fiel y digna de ser recibida por todos. El profeta Nahum anunció la palabra de Dios en un escenario cuando nadie podía pensar en la caída de Asiria. Sin embargo, el Señor le reveló esta palabra y el profeta la va a anunciar con fidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Nahum, en obediencia, anunció esta escritura que tenemos aquí en este libro de Nahum. La palabra de Dios se cumplió con exactitud y certeza. Una vez más, Dios estaba mostrando que su palabra es fiel. Recordemos que al inicio del capítulo 2, verso 1, noten lo que dice acá. El profeta está hablando en nombre de Dios, dice, subió destruidor contra ti. Y esa palabra se cumplió porque años más tarde todavía Dios levantaría al imperio babilónico que literalmente destruiría a Nínive. Y miren ahora lo que dice el profeta, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Lo que está diciendo acá el profeta Nahum al poderoso ejército asirio es, intenta todo lo que puedas defenderte. Sí, guarda, vigila, cíñete, refuerza, pero todo eso será en vano, porque Dios ya emitió su decreto del cielo, será destruida. ¿Cómo podría ser esto? Esto era impensable para el momento en que el profeta estaba anunciándolo, pero la palabra de Dios es verdad. Y hemos leído en el Salmo que eterno es todo juicio de la justicia de Dios y que el Señor daría el resultado tal como Dios la envió. El domingo pasado mencionamos al profeta Isaías en el capítulo 55, 11. Mira lo que el Señor dice acá.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El tema de esta mañana es una descripción de la necedad. Y vamos a ver una primera enseñanza en cuanto a eso. Miren, por favor, el punto número 1. Una primera escena, hablando acerca de las consecuencias del rechazo. Las consecuencias del rechazo. Hemos mencionado al inicio del capítulo 2 lo que el profeta ha dicho. Subió destruidor contra ti. Y esto es el resumen de lo que ocurriría a Nínive. Pero a partir del versículo 3 se describe cómo fue esa destrucción. Y miren por favor versículo 3, vamos caminando juntos en este lenguaje del Antiguo Testamento y ver cómo Dios reveló esta palabra muchos años antes de la caída de Nínive. Versículo 3 dice así: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. Algo que nos muestra lo feroz que serían las batallas entre los asirios y babilónicos, de tal manera que aquí la escena de los escudos enrojecidos y los vestidos de grana, la vestimenta militar de grana, de ese rojo intenso, nos habla acerca de esas batallas sangrientas que tuvieron entre ambos ejércitos, color de sangre. Miren lo que a continuación dice el profeta: el carro como fuego de antorchas, un carro militar. El día que se prepare temblarán las hayas. Y las hayas se refiere acá a las lanzas militares hechas de madera de haya, y que como una guerra psicológica, los babilonios cuando estaban en sus carros militares agitaban esas lanzas de tal manera que esto produjera un temor en el ejército rival. Acá el texto dice: temblarán las hayas. Eso sería aterrador para los asirios. Mira algo más, versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Si podemos imaginarnos al menos algo de lo que estamos leyendo, los carros militares cuando estén entrando ya a Nínive misma por las calles y llegando por las plazas, por supuesto que el ruido de esos carros militares sería ensordecedor. Mira nuevamente el texto de la palabra de Dios. Los carros se precipitarán a las plazas y con estruendo rodarán por las calles. Eso sería sumamente aterrador para los habitantes de Nínive. Pero mira cómo termina el versículo 4. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se refiere a los carros militares, correrán como relámpagos, habla de la destreza de aquellos que conducían esos carros y que aquí eran como antorchas encendidas porque los elementos de metal que tenían esos carros militares al toque del sol rebotaba, digámoslo así, y se veía a lo lejos como relámpagos. Y quiero hacer recordar que cuando Nahum profetizó esto, era el momento del mayor apogeo del imperio asirio. Nadie podía pensar que esto podía suceder, pero Dios dio su palabra que es exacta y es certera, tal como Dios la envió y que produce el efecto tal como Dios quiere que sea, en la manera que Él mismo la ha entregado. Mira, por favor, vamos a ver una ilustración de lo que un carro militar de aquella época, no necesariamente esto es un carro militar babilónico, pero nos da una idea de lo que era un carro. Tres personas usualmente estaban: el que conducía el carro militar, había un flechero y un lancero. Eran expertos porque en pleno movimiento del carro ellos estaban, digamos, atacando a sus rivales, y que esto nos muestra
la capacidad babilónica en que también tenían en cuanto a su ejército. Lo que queremos destacar en esta descripción que estamos viendo acá es que la palabra de Dios se cumple. Para Nínive, las palabras del profeta Nahum no tenían que ser escuchadas. Para el profeta Nahum eran palabras del Señor que tenía que anunciarlas con toda convicción y fidelidad. Y para el pueblo de Dios que se enteraba de las palabras del profeta, debían ser palabras de consuelo y fortaleza. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 7, miren lo que el profeta va a decir al pueblo de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Este era un llamado a la confianza plena al pueblo de Dios, aun cuando en este momento Asiria representaba una tremenda amenaza para Judá, que dentro de toda la expansión del imperio asirio, Judá era un puntito nada más, rodeado totalmente por este imperio poderosísimo. Los salvos de todos los tiempos de Nahum, como también de los tiempos de la iglesia, los salvos saben bien acerca de ese Dios que obra con justicia. Los salvos de todos los tiempos aprenden a confiar en el Dios de la Biblia de las maneras soberanas que Él obra en la vida de los suyos. Frente a la crueldad terrible de los asirios con Israel, recuerdan el norte de Israel, se llevaron a 10 tribus, fueron terribles. Los asirios eran tan feroces en sus conquistas, a diferencia de los babilonios, que ellos arrasaban con todo. Los babilonios cuando conquistaban, dejaban que los pueblos conquistados desarrollaran su fe, digámoslo así. Por eso es que cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, recuerdan, ahí está el profeta Daniel, por ejemplo, les dejaron en cierta manera que desarrollaran su fe dentro de Babilonia. Los asirios no. Los asirios arrasaban con todo y toda esa zona norte de Israel pusieron pueblos paganos para instaurar su fe pagana y con ritos aberrantes y feísimos en esa zona, pero también con Judá, el sur. Recuerdan, a Sennacherib rodeó a Judá y se burlaba de Judá, pero Dios y el ángel de Jehová terminó con un ejército poderosísimo de manera sobrenatural. El remanente de creyentes aquí en Judá tenía que aprender a confiar en el Señor aún ante un imperio poderosísimo y creer de que Dios es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia. Ciertamente, si alguna vez has experimentado, sufrido alguna injusticia y que tu corazón ha sido movido o está movido hasta el día de hoy, esta palabra de confianza es para ti. Pablo tuvo que decirle eso a los creyentes, porque los creyentes de la iglesia del primer siglo fueron acusados horriblemente por Nerón de toda serie de acusaciones, obviamente eran mentiras. Y entonces Pablo les va a decir en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué Pablo le dice eso a la iglesia? Porque más de un creyente, al ver esas injusticias, quería reaccionar frente a ello. Y entonces Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay mejor cosa que dejar en las manos de Dios su justicia para que Él obre de manera soberana. Hay creyentes que en su corazón se amargan tanto, pierden el gozo del Señor, viven con un ancla día a día y pasan los años y llegan a veces hasta ancianos y siguen con
algo en sus vidas que no los permite liberarse de esa situación y no reposar en el Señor. Los de Judá tenían suficientes razones para querer, humanamente hablando, vengarse de los asirios, porque ellos colapsaron la economía de Judá. Recuerdan capítulo 2 también, vimos el domingo pasado que estropearon los mugrones, que significa todas sus plantaciones agrícolas, sus proyectos agrícolas. Asiria los cortó justamente para que Judá no pudiera armarse y dependiera de alguna manera del imperio asirio. En cualquier circunstancia, el creyente en el tiempo de Nahum, como el creyente en nuestros tiempos, debe saber de que Jehová es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia y que Dios conoce a los que en Él confían. Aun cuando Asiria hizo la vida a cuadritos a Judá, ¿entienden la frase? A cuadritos, sí. Difícil la vida de Judá. Ellos debían aprender a confiar en el Señor. Y el Señor se encargaría con su justicia en Nínive, tal como ocurrió en la exactitud que la palabra de Dios lo revela. Ahora, Nahum, en la visión que está viendo de parte de Dios, también vio al rey asirio en este momento futuro para ellos en que Nínive iba a ser asediada y conquistada. Miren el versículo 5, ahora Nahum 2:5 dice así: se acordará él de sus valientes. Acá está el rey de Asiria. Se acordará él de sus valientes, se atropellará en su marcha, se apresurarán a su muro, los muros que protegían a Nínive, y la defensa se preparará. Nota, por favor, acá el rey asirio iba a llamar a su ejército a defender la ciudad. Estamos hablando de los valientes, la élite del ejército asirio, pero observen, van a tropezar en su prisa. De alguna manera, la disciplina militar asiria iba a colapsar. El texto dice, se atropellarán en su marcha y se apresurarán a los muros que rodeaban Nínive para intentar tener algún tipo de defensa y que esos muros no cayeran. Sin embargo, eso no fue así. Y observa que aquí los verbos atropellarán, apresurarán, nos muestran confusión, nos muestran desesperación, ¿no es cierto? Esto no lo habían vivido antes ellos. Los asirios eran quienes causaban estrago en otros. Los asirios eran quienes asediaban a los pueblos y los aplanaban militarmente. Pero ahora ellos están sufriendo el estrago de lo que ellos sembraron. De tal manera que ahora se encuentran en una situación de crisis total internamente dentro de Nínive. El rey asirio quiso jugar con Dios y no le fue bien. Como cualquier hombre en todo tiempo, en todo lugar, que quiera jugar con Dios, que pone al límite sus posibilidades frente al Dios de los cielos y que llega al borde del precipicio, y aún cayendo del precipicio, y aún llegando al piso del precipicio, el hombre que es necio se opone a Dios y se resiste a Dios. Son personas inconversas que rechazan al Dios de la Biblia y que en nuestro contexto ya de la iglesia se resisten a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Aun cuando el hombre esté tambaleando y su necedad es tan grande que prefiere caerse al abismo y estar en el piso del abismo que abrazar al Dios de los cielos, pensando que en la manera en que se conduce van a poder jugar con Dios. Pero es falso. Van a tener las consecuencias de su rechazo delante del Señor. El Señor Jesucristo había previsto esto cuando el hombre rechaza su palabra y el mensaje de sus mensajeros. Si vemos en Lucas 10, 16 un momento, miren lo que dijo Cristo acá. El que a vosotros oye, o sea, oye cuando alguien predica la palabra. Cristo dice, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha,
a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Obsérvalo. Cuando Dios nos manda a proclamar el Evangelio y alguien se resiste a ti, te desecha, juntamente con el mensaje, Cristo dice, a mí me están desechando. Y están desechando al Dios de los cielos. En esa magnitud es el rechazo del hombre, el cual tiene consecuencias. El rey asirio experimentó esto en carne propia. Rechazó al Dios de los cielos y el mensaje de Nahum de parte del Señor. Y finalmente se encontraría a un paso del fracaso y de la destrucción, tal como la palabra de Dios había sido anunciada. En primer lugar, entonces, la primera escena es consecuencias del rechazo. Pero veamos en segundo lugar la segunda escena, que es consecuencias de la vanidad, porque eso era Siria y que el libro de Nahum lo va a resaltar, la soberbia y vanidad de Asiria. Recordemos que Nahum ya había dicho en el capítulo 1, versículo 14, lo siguiente: mas acerca de ti mandará Jehová. Nota que Dios manda, Dios decreta, que no quede ni memoria de tu nombre, y de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Esto era parte de la vanidad de Asiria. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Esto era porque Asiria tenía una obstinada y terca manera de resistirse a Dios, y en su hueca vanidad vivió con sus ídolos, esculturas, el orgullo de su poderío, y que esto era el obstáculo para poder volver la mirada al Señor. De tal manera de que en esa vanidad hueca, porque finalmente eso es la vanidad, es algo hueco, vacío, efímero, pasajero, sin sentido, en esa hueca vanidad se abrazaron. Era como abrazarse a la nada y confiar en la nada. Eso fue Asiria. Miren ese texto de 1 Samuel, capítulo 15, cuando la Biblia dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Quizá tú digas, o alguien diga, yo no soy un adivino, que era penado, Antiguo Testamento, con una pena de muerte. Pero si alguien es rebelde a Dios en otro tipo de pecado, la Biblia lo compara con la adivinación. Y mira, dice después, como ídolos e idolatría, la obstinación. Alguien podría decir, yo no tengo ídolos, podría decir eso, o pues no, yo no soy idólatra. Pero si alguien está empecinado a desobedecer a Dios, o sea, la obstinación, empecinado en desobedecer a Dios, eso es tan igual como tener ídolos y estar en la idolatría. El profeta Jeremías va a decir lo siguiente, en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si hay algo que el creyente tiene que tenerlo claro, es que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Esto no se soluciona con clases de moral ni buenas lecciones de vida. Esto no se arregla con algunas actividades motivacionales que se quiera dar para de alguna manera cambiar la actitud del hombre y del pensamiento para poder reformarse un poquito. Cero. Es imposible que el hombre pueda cambiar. La condición del corazón es esto: engañoso y perverso. La única manera en que el hombre pueda ser transformado realmente de adentro hacia afuera es que pueda experimentar el poder de Cristo Jesús y el poder transformador del Espíritu Santo cuando llega a la vida de alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado plenamente en la persona del Salvador Jesucristo. Juan, miren, en su primera carta dice lo siguiente: y sabéis que Él, ese es Cristo,
apareció para quitar nuestros pecados. Gloria a Dios por esto. Cuando la Biblia dice quitar nuestros pecados, significa quitar la esclavitud del pecado. Un creyente tiene un residuo de pecado, pero ya no es esclavo del pecado. Y Cristo Jesús vino a quitar nuestros pecados, la esclavitud en que vivíamos antes de ser de Cristo y que vivíamos en vanidad, en huecas creencias y que teníamos nuestros propios ídolos y estábamos obstinados en pecar y vivir de una manera tan alejada del Señor que lo único que mostraba era exactamente eso, que no éramos de Cristo. Pero quien es de Cristo tiene que vivir de manera diferente. Aún así, amados hermanos y hermanas, hay una advertencia para los creyentes. Miren Hebreos capítulo 13, 3:12. Esa es la advertencia para nuestras vidas. Si eres de Cristo, aquí está la advertencia para ti. Miren, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, nótalo, es una exhortación para creyentes, que no haya en ninguno de vosotros, el autor de Hebreos está refiriéndose, ahí está la iglesia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que está diciendo aquel escritor de Hebreos es cuidado, evalúen si están en la fe, realmente están en la fe, o hay alguno en el cual hay un corazón malo de incredulidad. Esto le va a hacer apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Eso es lo maravilloso de la familia de Dios. Podemos ayudarnos ciertamente a caminar juntos, a avanzar juntos en el Señor. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuidado, dice el escritor de Hebreos. No vaya a ver que alguno de la congregación se pueda ir endureciendo. Sí es salvo, pero el pecado es engañoso. Por eso dice acá, para que no se endurezca por el engaño del pecado y ese creyente deje de vivir en la plenitud del Señor. Cuando una persona se endurece espiritualmente, rara vez se da cuenta que está endurecido. Rara vez. Y si alguien está endurecido y no sale de esa situación, lo que va a mostrar en el tiempo es que no es un creyente verdadero. Por eso hay que evaluarse, por eso hay que analizarse. Una advertencia para aquellos que se congregan en iglesias cristianas y puedan reflejarse en la palabra de Dios. ¿Está viviendo para Cristo realmente? Es lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos. Ahora, el rey asirio y compañía tuvieron el resultado de su vanidad. Miren, por favor, versículos 6 y 7 ahora. Miren cómo cayó la vanidad del rey y compañía. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. La vanidad se vino abajo. La palabra de Dios dada por Nahum se cumplió literalmente cuando el río Tigris, que colindaba con Nínive, se desbordó a tal magnitud que debilitó los muros inmensos que tenía Nínive, pero a su vez el Tigris tenía un afluente que entraba a la ciudad para abastecer de agua a toda la población, y la tecnología de esa época, Sennacherib hizo eso. El perverso Sennacherib, aquel que asedió cuando el rey Ezequías oraba y clamaba a Dios y que Isaías el profeta oró allí. Él hizo en ese afluente diques o como presas o puertas para que la intensidad del agua que ingresaba a Nínive fuera controlada y no inundara, y que la provisión de agua estuviera asegurada en toda Nínive. De tal manera que Nínive, que tenía como 15 puertas, en cada lugar había afluentes dirigidos de agua para que toda la población en todo lugar
tuviera la provisión de agua. Pero la Biblia dice, las puertas de los ríos se abrirán y que el palacio será destruido. Todo eso se vino abajo por el ataque de los babilonios, y el punto, digamos, más íntimo de la ciudad de Nínive, llegar a la reina, era llegar al punto donde nadie podía llegar excepto el rey. Y entonces el versículo 7 dice, y la reina será cautiva. Habían llegado al núcleo del mismo Nínive. Y mira que dice a continuación, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Las criadas harían una lamentación similar al sonido de palomas, golpeándose el pecho en señal de dolor por la caída de la poderosa Nínive. Nínive caería de su vanidad, iría de picada, así como la vanidad infla, así se vino abajo. A tal medida que miren ahora lo que dice el versículo 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Ciertamente Nínive tuvo una aparente tranquilidad por tantos años, era una potencia militar y era como un estanque de aguas, aguas reposadas, ¿no es cierto? Cierta tranquilidad, pero ahora las cosas serían totalmente distintas, porque resulta de que aun cuando ellos habían tenido una tremenda brutalidad al conquistar a otros pueblos, pero la situación ahora es que ellos huyen, dice el texto bíblico. Soldados y habitantes, si te pones a pensar huyendo, sabiendo de que ya no podían resistir ese embate babilónico, y alguien podría decir, deteneos, deteneos, pero ninguno mira, es decir, viendo la caída total de toda esta ciudad, la gente huiría desesperada, los soldados saldrían, dejarían sus armas, simplemente era un caos. Los ninivitas estaban experimentando algo impensable para ellos y su vanidad caía en la misma rapidez en que había crecido anteriormente con otros pecados. Se cumplió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es exacta y certera. Tanto así que al día de hoy los arqueólogos no han encontrado restos valiosos de oro y plata. Nínive fue saqueada totalmente. Otros objetos han encontrado, pero ninguno de valor. Aquí en nuestra cultura se puede hallar restos, vamos a un museo, restos de oro y de plata abundante. Pero en Nínive no encontraron absolutamente nada. Eso fue sorprendente para los arqueólogos. Y mira lo que dice Nahum 2:9. Dice así, saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. En esa medida Nínive tenía plata y oro. No hay fin, abundancia tremenda. Pero literalmente fue saqueada conforme a la palabra del Señor. Dios cumple su palabra, amados hermanos. Cuando abrimos esta palabra, estamos abriendo la palabra del Dios de los cielos. Cuando lees esta palabra, estás leyendo la palabra fidedigna, al cual tenemos que estar atentos como una antorcha encendida hasta que llegue a aclarar el día, dice el apóstol Pedro. De tal manera que tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos, porque es palabra de Dios. Y cuando esta palabra toca tu corazón en alguna fibra que sabes que Dios la está tocando, la respuesta a esta palabra es la obediencia y el sometimiento al Dios de la Biblia. Nínive, en esa suntuosidad y soberbia, quedó totalmente saqueada, y el hombre de hoy también puede estar permitiendo ese saqueo espiritual por el pecado y el mismo infierno, que lo único que hace el enemigo del hombre, Satanás, es robar, matar y destruir.
Cristo dijo en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa podrá dar? Ninguna, ninguna. Aun cuando el hombre pueda tener todos los éxitos del mundo, finalmente llega al derrotero si no tiene a Cristo que perdió su alma. ¿Cómo termina esta parte de Nahum? ¿Cómo acaba en esta sección la esplendorosa Nínive? Acompáñame en estos últimos 3 versículos. Dice así: vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados, esos de los pobladores. Todo está destruido. Aquí los términos vacía, agotada, desolada dan la idea de un recipiente que debe contener agua, pero lo volteas y no hay nada. Está totalmente seco, vacío. Asiria quedó totalmente desolada con pobladores que habían demudado sus rostros. Mira el versículo 11. ¿Qué es de la guarida de los leones? Eso era Asiria. Y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Eso era Asiria, nadie podía espantarlos. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Sí, eso era Asiria. Pero después no quedó absolutamente nada. Y mira quién pone la firma a todo esto. Versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Cuando en la Biblia se menciona Jehová de los ejércitos, está nombrando a Dios como el comandante general de los ejércitos celestiales con sus ángeles y arcángeles. De tal manera que el Señor, que tiene un poderoso ejército angelical, es quien está dando este decreto divino frente al ejército humano asirio. El Señor, con su ejército poderosísimo, está comandando todos estos escenarios que vemos en la palabra de Dios. Y ese Dios dice: encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. La vanidad de Asiria fue consumida hasta el extremo. El Señor ha revelado, inspirado su palabra con tal exactitud y certeza que nos muestra sin lugar a dudas que esta palabra proviene del corazón de Dios. Y todo creyente, cuando lee las Escrituras, tiene que tener el temor de Dios, porque está leyendo palabra del cielo. Y que cada palabra que lees, Dios la ha entregado con su propia boca acá escrita, de tal manera que eso nos lleva como iglesia de Jesucristo a avanzar como una iglesia que es de un solo libro. Y esa es la palabra bendita y gloriosa del Señor. Que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Ese es el Dios de la Biblia que quiere salvarte, que quiere rescatarte y darte plenitud de vida en Cristo Jesús. Vamos a orar